Saludos amigos, sean bienvenidos a un nuevo programa de La Ventana Rota. Mi nombre es Diego Mendoza y en el día de hoy vamos a estar tratando un tema especial. Vamos a conversar un poco acerca de lo que es El Salvador, este país en Centroamérica que últimamente ha estado llenando las primeras planas de los diferentes periódicos, ha sido tema de conversación en medios de comunicación, en redes sociales, debido a las diferentes medidas poco controversiales que ha tomado el actual gobierno dirigido por Nayib Bukele, tanto en materia de seguridad, con sus grandes planes para intentar reducir las tasas de homicidio, como en materia económica, como lo es el legitimar el uso del Bitcoin. Para Sí, intentar analizar este tema y entenderlo desde un punto de vista económico, para saber si sus políticas se han traducido en un mejoramiento de la calidad de vida de la población, tenemos como invitado especial al economista Gerardo Olano, quien es docente e investigador de la Universidad Centroamericana José Simeone Cañas y a su vez es conductor del programa de radio Hablando de Economía. Profesor, bienvenido, muy gracias bien. por aceptar la invitación. Y para entrar de lleno con este tema, quisiera que nos diera un poco un balance de lo que fue en materia económica el Sí, desarrollo de 2022 en El Salvador. Tengo datos del Fondo Monetario sí, Internacional, claro, tengo datos de que hubo un crecimiento cercano a un 2,8% en el 2022. Tengo datos de una inflación bastante considerable que estuvo sí, rondando el 7,2%. ¿Qué nos podría usted decir de todo esto? sí, Diego. Pues lamentablemente, pues los signos económicos no son favorables. Pues ciertamente las variables macro, como Producto Interno Bruto, asimismo inversión extranjera directa, El Salvador continúa en el sótano de América Central. Caramba. Pues tradicionalmente América Central era de Guatemala hasta Costa Rica y después se ha añadido Panamá y la República Dominicana. Por ejemplo, en cuanto a inversión extranjera directa, pues Costa Rica recibió en 2021 3.563 millones, en tanto que El Salvador recibió 313, la décima parte. Entonces, eso ya de suyo nos está diciendo que los inversionistas extranjeros, pues su plaza favorita, pues o menos favorita en Centroamérica es El Salvador y todavía la apuesta más fuerte sigue siendo Costa Rica porque, pues Costa Rica, a diferencia de Centroamérica, ellos tuvieron una visión de hace mucho tiempo de abolir el ejército y Sí, iniciar en 1948 una campaña agresiva de de alfabetización. Entonces, prácticamente ese país no ha desaparecido totalmente la analfabetización en Costa Rica, pero sí, en su inmensa mayoría, ¿verdad? Tal vez será marginal, un 1 o 2% cuando más. Entonces, va, esa es la gran diferencia. Entonces, Costa Rica, pese a que los salarios mínimos son el doble de acá de El Salvador, Costa Rica son 600, en Salvador 360, un poco menos del doble, ¿verdad? sí. Acá. Entonces, aún Costa Rica, con ese mayor costo que significa para los inversionistas extranjeros, sigue siendo la plaza favorita atractiva para las inversiones porque hay un respeto a la institucionalidad, al Estado de Derecho. Si eso hay que admirarle a Costa Rica, debería ser el espejo que el resto de países de Centroamérica nos tenemos que ver. Bien, y de ahí está la cuestión del, precisamente, Diego, otro titular de esta pasada semana, pues, ¿verdad? Es esta, mira, esto fue el martes 12, que nos dice el Fondo Monetario, las estimaciones que El Salvador va a crecer menos de lo que se había proyectado y está en el sótano de Centroamérica. En primer lugar está Panamá con 5 puntos porcentuales de crecimiento para este año 2023 y El Salvador con 2,4 y lo habían puesto en 2,8. Claro, viendo toda América Latina, pues las proyecciones no son del todo alentadoras porque el promedio global de toda la región es de 1,7, no llega a 2%. Entonces tenemos además, Diego, que la última encuesta realizada muestra un aumento en la pobreza y pues el costo de la vida pues anda cercano al 8%, la tasa de inflación,
Y entonces tenemos esa situación que contrasta, pues todavía con la, digamos, la aceptación, la voluntad o la disposición de darle el voto al actual presidente. Porque acabo de recibir justamente, Diego, en este momento, cómo están las intenciones de voto. Por ejemplo, el año pasado, porque los resultados económicos no son nada bonancibles. Ok, Todos quisiéramos algo mejor, pero ahí están las cifras, ¿verdad? claro. Y justamente, pues ya bajó, dice la medición. En la última encuesta pasó del 72 a 62. Entonces ya la mayoría de votantes, una encuesta que se hizo recientemente por acá, entonces todavía el apoyo es mayoritario, Sí, ¿verdad? Y pero bueno, ese es aquí es el Centro de Estudios Ciudadanos, Universidad Francisco Gavidia, que ellos también le están metiendo duro a las investigaciones, una universidad colega de acá. cómo no. Entonces también ahí puedes hallar otra fuente, ¿verdad? Importante, ellos hacen encuestas también. Si te interesa más adelante podemos ver. Ahora bien, Diego, regresando hoy al background que está detrás de todo esto. Entonces, hay una especie, que te dijera, de paradoja, porque los resultados económicos, pues, yo quisiera que fuesen mejor, pero no podemos decir que haya mejorado. Quizás, digamos, lo que hay que no podemos dejar de mencionar, digo, es que en el año pasado, a fines, pues Bien, se aprobó un 30% de aumento en las pensiones del gobierno central. sí. Sí, vaya. Y por otra parte, el salario mínimo aumentó en 2021 de 300 a $360. Fue algo, pues, ¿verdad? Pues bien, eso es lo que yo puedo decir, ¿verdad? Como favorable. Pero el gran hándicap, pues, o digámoslo así, ¿verdad? De el pecado original, si lo podemos ver en esos términos, es que lamentablemente no hay un esquema de planificación, Sergio. Perdón, Diego. La cuestión es que hay siempre, digamos, la usanza, el Sí, protocolo de la administración pública, de los gobernantes, de los estadistas en el mejor de los casos, es presentar a la población, a la nación, un plan de gobierno con fines, objetivos, metas y con una estrategia definida. Pues lamentablemente aquí no hay nada de eso, Ser. De, Perdón, Diego, perdón. Se de está hecho, haciendo una apuesta que no tiene ninguna coherencia. Adelante. sí, de hecho, a ver, leo que Sí, el Fondo Monetario Internacional comenta que realiza un estudio de la economía del país y el gobierno, autoridades del gobierno, le prohíben publicar el estudio que realiza. sí, Esto está justamente. ahorita, bueno, justamente lo comentábamos y es un poco extraño porque creo que Sí, esto puede tener repercusiones a la hora claro. de atraer, si es lo que se espera, inversión Sí. extranjera, ¿no? Por eso, ahí está. Es que esa es la cuestión de que, pues, todos quisiéramos que hubiese un panel, pues, ¿verdad? De expertos y además gente sensata apoyando a los Claro. gobernantes, ¿verdad? Pero, pues, desafortunadamente no es así. Pues, si hay en el país gente calificada y también sería bienvenida gente extranjera que aporte, es Diego. Pero lamentablemente este no ha sido el caso. Y pues vaya, sabemos que el Fondo Monetario ha sido, pues, desde los años de la crisis de los años 80, la deuda ha sido señalado, ¿verdad? Pues, pero también ellos hay que rescatar, pues, que también seguir las normas de ellos siguen un protocolo en el Claro. manejo de las finanzas públicas. Y eso es sano porque, pues, ayuda a tener todo esto, la casa en orden. Pues sí, y claro, pues a lo mejor ellos nos recetan paquetes y todo, pero también el lado bueno es que pues nos dan algún sentido de disciplina fiscal y es lo que no se está cumpliendo. Y precisamente, Diego, los puntos que se vino la misión del fondo en este año. Sí, Vino acá a fines de enero, estuvieron como una semana y justamente fue que el titular de aquel entonces, el Fondo Monetario Internacional, señala los mismos problemas de 2021 en las finanzas públicas, la misma situación.
Entonces eran 5 puntos: el Bitcoin, las pensiones, los salarios, los subsidios y la transparencia. Ahora, pero lo que está detrás de todo esto es eso, que no hay una planificación ordenada con protocolos. Y lamentablemente, pues, yo vi a este gobierno cuando comenzó como una oportunidad para ir forjando ya un destino más participativo, ¿Cómo no? más conciliatorio, porque nuestro país ha estado dividido, ¿verdad? La década perdida, los años 80, ¿verdad? Junto con Nicaragua, pues, ¿verdad? Sufrimos aquí las consecuencias de esas guerras civiles y era una buena oportunidad para ejercer un liderazgo, pues, conciliador, pues, que aglutina las diferentes fuerzas, pero no tenemos esa situación, aparte de que no hay una estrategia, no hay un plan de gobierno de mediano, ni de corto, ni largo plazo. Entonces, pues, se van a seguir haciendo las cosas de manera improvisada. ¿Mm? Y eso es, Justamente, pues, sí, justamente, adelante. le quería consultar en materia Sí, de gasto público, ¿cómo ha sí, estado, cómo ha sido la dirección que ha tomado el gobierno? Porque, a ver, usted me comenta que el año pasado tomó la decisión de aumentar pensiones, de aumentar sí, salarios, sí, todo este plan de lucha por la seguridad supone más gastos, ¿no? La sí. construcción de esta megacárcel que le dio la vuelta Sí, al sí, mundo, con capacidad para 40.000 privados de libertad, sí, sí. supone mayores desembolsos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido o cómo está actualmente las arcas del Estado en cuanto a gasto, en cuanto a déficit que nos pueda Bueno, señalar? pues Diego, mira, digamos, la brecha que había, el fondo recomienda, ya te doy acá. Vamos a ver. Aquí lo tenía, perdón. Mira, el fondo recomienda un ajuste fiscal de 3,5 puntos con respecto al Producto Interno Bruto. Esto fue en montos absolutos, 1.113 millones de dólares. Hay un agujero ahí, una brecha que el fondo está recomendando, pues, hacer algo, porque, pues, incluso a CEPAL en marzo pasado publicó un estudio sobre la sostenibilidad financiera de toda América Latina. Y El Salvador, junto con 2 islitas del Caribe, no recuerdo bien el nombre, si era Jamaica o Grenada, esas dos, pues están, pues, por así decirlo, marcados con una trayectoria insostenible en cuanto a las finanzas públicas. De verdad, la deuda global, de montos globales en El Salvador, suma 24.000 millones, lo que representa, pues, alrededor del 95% del Producto Interno Bruto. Ok, Y pues ya se prevé que allá por digamos, ahorita, digamos, si hay que darle una calificación, El Salvador, pues, está en una situación de alto riesgo en ¿cómo no? este año base, que fue el 22. Sí, Y se espera que ya para allá por el 25-26 ya entre en un grado calificado de insostenible. Entonces todavía hay tiempo para hacer algo, o por lo claro. menos para amortiguar, porque decíamos, y hay otro problema, Diego, que además el gobierno central muestra una baja capacidad de ejecución del presupuesto, y eso de suyo es preocupante. Además, el otro gran hándicap, o si tú quieres, el otro gran pero actual es que se ha retrocedido en materia de transparencia y rendición de cuentas. Porque una de las recomendaciones del fondo es reactivar la ley eh, la ley de responsabilidad fiscal, así se llama, ley de ¿Cómo no? responsabilidad fiscal, que recientemente fue aprobada y que tiene buenos puntos, porque, ¿verdad? Recordemos que un dólar del presupuesto público es un dólar aportado por toda la ciudadanía y merece, nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Comunes y corrientes, merecemos que esos fondos se manejen correctamente. Y eso es lo que, pues, no deja, pues, analizar mejor las cosas, Y ¿verdad? si Entonces ahí está, y por eso
el gobierno central se está negando a publicar la Claro, auditoría, si se le puede llamar, o contraloría que ha hecho el Fondo Monetario, Diego. claro. Y tiene el gobierno eh, poder, tiene la capacidad de acudir a líneas de financiamiento internacional, o sea, tiene suficiente confianza, genera suficiente confianza en dado caso para poder cubrir gastos extraordinarios, lo que pueda seguir incurriendo en este aumento del gasto. Pues mira, Diego, por ahora no tiene, digamos, las puertas cerradas totalmente, pero está en una calificación que dudosa. Vale, De tal manera que es lo que ha hecho el gobierno, que los únicos acreedores a los que ha acudido en este último año ha sido el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Andino. No sé cómo en Sudamérica le han dado ahí, le van a dar financiamiento, pero hubo que pagar como 45 millones de entrada por la membresía. Pues está bien, es un derecho, ¿verdad? Y eso en todas partes aplica. Entonces, por ahora son las dos únicas fuentes que tiene así inmediatas, ¿verdad? Y el otro problema, Diego, la otra fuente son los bancos comerciales del Salvador, la banca, ¿verdad? Privada, por claro. decirlo así. Y precisamente está absorbiendo muchos recursos y con ello le está restando financiamiento al sector privado, Claro. porque está buscando fuentes, ¿verdad? Está así, otras fuentes que sustituyan a esas tradicionales del escenario internacional. Aparte que la anunciada emisión de bonos Bitcoin, pues ha sido, y así como ese proyecto Bitcoin, ha sido un fracaso. Sí, Porque justamente le iba a sí, consultar al respecto. rotundo fracaso, sí, 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 o sea, en las calles, sí, en cualquier lugar sí, donde uno pudiese ir, el Bitcoin es comúnmente aceptado, puesto que sí, se sí, legalizó. sí. Pero acá, acordate que como muchos países de América Latina, la mitad, si no, tres quintos de la economía es sector informal. ¿Y Vale, quién puede, cuánto cuesta un Bitcoin? $30,000 redondo, pongámosle actualmente, pues, la cotización más reciente. Entonces, no se puede pensar en y hacer eso también de una manera muy precipitada. Ningún otro país se ha atrevido a por el riesgo que conlleva, que claro. se te fumen ahí tus pocos dólares que tenés. Y entonces eso no cuajó. Montaron una red de cajeros y ya las desmontaron todas, todo rápido, lo hicieron todo, pero sí, de manera apresurada. Y yo, pues, digamos que, vaya, para que tengas una idea, digamos que de las remesas que envían los residentes en Estados Unidos y otros del resto del mundo, del 100% de cada $100 que venían remesas, ni siquiera el 10% se encauzaba por esa vía, porque la gente, pues sí, desconfía, porque es como un agujero negro, es una cosa que no hay respaldo y pues sí, y todavía pues hay reserva con eso y no cuajó como se esperaba, porque eso empezó en el 21 y ya a Claro. estas alturas, entonces ha sido pues, pues sí, una cosa que por la forma que se hizo, pues ahí están los resultados. Fíjate, otra noticia reciente. Dice, el gobierno necesitará que bancos locales le presten 3.200 millones en 2023 ante los problemas de liquidez para mantenerse a flote. Entonces ahí está ese problema que las cosas no se están manejando. Mira, y tú lo sabes, hay ciertos protocolos en términos del manejo de las finanzas y que son de manuales que los tiene que seguir, ¿verdad? Claro. Ciertas pautas, pues sí le podemos llegar, pero pues aquí lamentablemente nos están siguiendo. Y pues sí, los acreedores pueden ser, ¿verdad? Duros, pero pues nos ayudan a disciplinar. Por ahí anda lo que yo quiero Claro, comentar. Pero entiendo. tenías otra cosa Sí, ahí. cómo no. Usted acaba de mencionar el problema de la informalidad, ¿sí? Sí, Eh, Sigue siendo costoso o tiene serias complicaciones el emprender en el país, en El Salvador. ¿Qué tan difícil es montar una empresa, por ejemplo? ¿Qué tan difícil es llevar tecnología para que sea más eficiente la línea de producción? Que al final es lo que hace que,
aumente la cantidad de bienes y servicios que se pueden ofrecer, aumentando que haya también más competencia, ¿no? Y permitiendo un poco abaratar los precios. Sí, claro. Pues mira, digámoslo así, que en términos de tramitología burocrática, no es tanto. Lo que está acá inhibiendo la entrada del capital extranjero es la inseguridad, Vale, principalmente. Pero, digamos, no ha sido tan engorroso, pues, como en otros países, ¿verdad? Es relativamente, pues, fácil, ¿verdad? Quizás la principal barrera es tener capital suficiente para comenzar un negocio, pero no, yo no le hallo mayor problema o obstáculo para legal, pues, ¿verdad? O de ese tipo para que el país pueda tener, pues, una mejor entrada de capitales, pero ahí ven los resultados, pues da pena ver que está en el sótano, cuando en los años 60 El Salvador estaba junto con Costa Rica y Guatemala, eran los tres de mayor crecimiento y el sótano estaba Nicaragua y Honduras, porque Panamá no era parte de Centroamérica sí, oficialmente, ¿verdad? Entonces, pues sí, hoy se han cambiado toda esta situación y pues apenas es una entrada de 300 millones, como te decía, en comparación con Costa Rica y Guatemala, que reba Costa Rica 3.000 millones y medio y Guatemala casi lo mismo. Entonces, de ahí la cintura está Panamá y Nicaragua. Entonces, tenemos todos esos inconvenientes que, pues, y todavía hay un tiempo, pues, porque, como decíamos, ya está cantado, como dicen acá, ¿verdad? claro. Anticipado, pues, proyectado que es de seguir así y no hacen, pues, las medidas o parte, pues, si no tiene que ser así, como decíamos, draconiano, ¿verdad? Pero no hay señales de mejorar esto, pues va a caer en 2025 ya en una trayectoria insostenible y entonces ahí puede empeorar pues el acceso al financiamiento. Entonces ahí está el gran desafío es que pues rindan estas cuentas y que las manejen mejor. Por supuesto. A ver, y Entonces, sí, en cuanto a lo que ha sido la política fiscal, los sí, impuestos, ¿ha llevado a cabo una política expansiva o contractiva? ¿Qué, qué tanto ha agravado a las personas, a sus actividades para poder financiarse? pues la verdad es que no ha habido mayor cambio así, porque sigue apoyándose la estructura tributaria en los impuestos indirectos y menos en los impuestos directos, ¿verdad? Todavía siempre, ¿verdad? Existe ese problema que el sistema tributario es pues inequitativo, porque, y lo ves, es una cuestión que es simple. Pues sí, los ciudadanos que tengan más recursos, más patrimonio, más activos, más ingresos, pues son los que más deben contribuir. Pero todavía no se ha logrado acá, ¿verdad? ¿Cómo no? Este, una verdadera reforma fiscal. Y todo eso requiere años de estudio, no solo porque sí. Así ha pasado con otras medidas, ¿verdad? Que se han hecho precipitadas y pues eso eh, suscita incertidumbre, suscita temor, desconfianza. Entonces, esa es la cuestión. Pero todo esto, Diego, pues bajo la premisa que la población, o al menos una parte importante, está dispuesta a aceptar todo este deterioro en las condiciones de vida, en la economía, a cambio de seguridad, porque esa es la apuesta. Y otra es hacer visible esa apuesta con esa mega cárcel, a tal punto que hay un segmento de la población, me parece que entre los jóvenes, pues los que van entre 14 y 16, 20, 30 años por ahí, ese segmento está encarcelado del 2%, tanto así. Sí, entonces tenemos esas situaciones, Sergio, que son paradójicas. Sí, por supuesto, ¿no? Y en parte va de la mano, ¿no? Una mejoría Sí, en cuanto a todo lo que es la actividad económica puede hacer sostenible en el tiempo los planes de seguridad, porque como usted mismo indica, pues la población así es. en las cárceles es bastante joven
y pues claro, puede en muchos casos un factor importante ser la movilidad social, ser las oportunidades para poder desarrollarse, ¿no? Y mejorar la calidad de vida, porque eh, las bandas que se forman pueden generar claro, ciertos incentivos para algunos jóvenes de enriquecerse que no pueden eh, hacer lo mismo de manera legítima en el mercado. claro, claro. Ahí está. La cuestión es que eso, pues, vaya, digámoslo así, este problema surgió de una manera, pues, que no se previó, porque yo fui testigo. Pues a finales de los 80, Diego, unos muchachos, lo más de 15 años, me rodearon Ok, y yo temía que algo me podía pasar porque yo venía ya casi a la casa en la madrugada y me llamó la atención. Entonces yo les pregunté que si los podía invitar a una bebida, por lo menos el que se veía que era el líder, y me dijo que no. Entonces ya venían formándose ese tipo de asociaciones de jóvenes. claro. Y en ese era el momento de actuar. Te estoy hablando de hace más de 30 años. Entonces, luego, rápidamente se firmó el tratado del acuerdo de Chapultepec, se acabó la guerra y ese problema quedó de lado, no se le atendió. Y ahí era de empezar a trabajar y hoy estamos pues pagando las consecuencias, más de 30 años de que eso quedó de lado, ¿verdad? Y claro, hoy pues por eso en algunos medios pues alaban a la actual administración porque los ha puesto en su lugar, pero pues sí, ahí está, hay inconveniente, siempre hay un costo, Sí, ¿verdad? Y el costo lo está pagando cierta población que no tiene en absoluto nada, son perjudiciales a un sector de la sociedad. Entonces el país ha entrado en ese interín, ¿verdad? Y que está más pesando la seguridad, exactamente. el bienestar económico. Y no sé por cuánto tiempo seguir este apoyo, pero sí ya está empezando a declinar, la gente ya empieza a dudar. Y pues a menos que haya algún programa paralelo para educar mejor a los jóvenes y todo eso, puede ser, pero de momento no se vislumbra nada porque no hay reglas del juego claras. Y Sí, entonces, más que una estrategia económica y social, el país está siendo gobernado por una estrategia de marketing sí, electoral, ¿sí? sí, se Por comprende. ahí No, anda la... y los resultados son los que respaldan lo que usted está justamente diciendo, ¿no? Y al final Sí, pues, es lo que muestra una realidad que no se puede pasar por alto. ahora matizando las cosas. No podemos esperar que los resultados económicos dependen solo del gobierno, por supuesto. No le podemos echar las culpas, ¿verdad? Ni alabarlos por los resultados completamente, pero sí tiene en sus manos la capacidad de inclinar la balanza o cargar los dados hacia esa condición. Entonces, por ahí anda así brevemente. Pues no sé si necesitas, yo Por supuesto. tengo pues más tiempo, podemos seguir. ¿Cómo no? Ya se nos acorta por aquí, por lo que nos permite la plataforma, pero sí me gustaría que en una próxima oportunidad Sí, pudiésemos conversar y desarrollar más sí, este tema. A ver, porque sí, también estamos observando claro, ahorita sí, podemos seguir resultados, metiéndole. claro, de tal vez en mediano plazo, pero podríamos ver luego a largo plazo, ¿no? En un Sí, 2024 que cuestiones, me parece que es sí, electoral. sí, Agradezco su tiempo. Conversábamos con el economista, docente e investigador de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, el profesor Gerardo Olano. Eh, y bueno, les recuerdo a todos que nos pueden escuchar vía Anchor, que nos consiguen a través de lanacionradio.fm y nos pueden ver a través de nuestro canal en YouTube, en La Ventana Rota. Será hasta una próxima oportunidad.